Fue pues necesario. La palabra necesario quiere decir no había otra manera. Es una necesidad, una demanda de la justicia divina. Es necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Vuelvo a leerlo. Pues es necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Y ahorita vamos a estudiar a qué se refiere. Pero las cosas celestiales mismas, lo que realmente es eterno, con mejores sacrificios que estos. Aquí el libro de Hebreos es un libro que teológicamente se le conoce como de transición. ¿Esto qué significa? Es lo que nos explica el Antiguo Testamento y nos traslada hacia el Nuevo Testamento. Es un libro de transición. Nos va explicando por qué razón se hacían así las cosas en el Antiguo Testamento y por qué ahora es necesario que se dieran las cosas como las que Jesús hizo al llegar a la cruz y resucitar al tercer día. Es necesario. Versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Por quiénes se presenta Cristo? Por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Lo vuelvo a leer, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, es decir, ya no hay más de frente, ya no hay más que hacer. Jesús, al ir a la cruz y resucitar, cumple plenamente con todos los requisitos para perdonarnos de nuestros pecados y para llevarnos al reino de los cielos. Cumple plenamente. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Y es que, ¿qué es lo que hace el pecado? Nos separa de Dios. Nos separa de Dios. Nos destituye. Nos ha destituido de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús para podernos anotar en el reino de los cielos? Quita de en medio, ¿qué cosa? El pecado. ¿Qué nos condena? El pecado. ¿Qué quita Jesús de en medio? El pecado. ¿Cómo es que un Dios justo, alguien que no va a dejar sin castigo la maldad, puede perdonar al peor la peor de las personas? Imagínate tú el peor de los delincuentes que te puedas imaginar. Échale todas las maldades que se pueda apuntar una persona, esa que ha cometido. ¿Cómo puede alguien, siendo malo, recibir perdón y librarla? Hay muchas personas, y yo creo que algunos de nosotros nos hemos topado con personas que les irrita pensar siquiera en un Dios perdonador, porque se imaginan, ¿cómo puede Dios perdonar al violador, al pedófilo? ¿Cómo puede Dios perdonar a tal o cual persona? Y así, muchas veces, argumentamos en contra de Dios como si Él fuera alguien injusto. No, amado, no es injusto. Dios ha determinado la paga de tu pecado es tu muerte. La paga de tu maldad es la muerte. Pero también dejó un camino
Y también estableció un camino de salida. Sin embargo, para que pudiera el ser humano ser perdonado, necesitaba de la salvación de Cristo. Porque ningún otro pecador te puede ayudar. No hay nadie que pueda decir, oye, perdónale sus mentiras cuando yo soy un iracundo. Oye, perdónale sus malas acciones cuando yo soy malo también. Qué conveniente sería eso. Claro, es muy afín el decir, yo soy malo, perdónale a él también sus maldades. Eso suena muy bien, pero para la justicia divina no aplica, porque la paga del pecado, y reitero, es del pecado en singular, es la muerte. Por lo tanto, necesitamos que Jesús quite el pecado. Y para eso vino, para quitar de en medio el pecado. ¿Por qué? Versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. ¿Y después de qué? De su muerte, el juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, porque solo hay un juicio, una sola vez para llevar los pecados de muchos. Una sola vez fue necesario que Jesús muriera porque hay un juicio, uno solo, que nos espera después de la muerte. ¿Sí? Por lo tanto, Jesús una sola vez tuvo que morir, no como el sacerdote que tenía que entrar al lugar en la religión judía varias veces, entrar al lugar santo y una vez al año al lugar santísimo. ¿Sí? Aquí solamente se requiere un solo sacrificio. Pero es que no es cualquier clase de sacrificio, no es el sacrificio de un pecador. Es el sacrificio que envió Dios desde el cielo mismo. No podía ser de otra manera. La humanidad estaba aniquilada, estaba destruida. Su pecado lo había deformado completamente. No había paz para el impío. Y no lo hay todavía. Por lo tanto, Dios en su misericordia envió a alguien que sí podía morir entre nosotros y por nosotros, a Jesús de Nazaret. Dios mismo se hizo carne para poder morir en tu lugar, para que todo aquello que has hecho quede saldado y entonces arrepentido puedas caminar en paz y santidad.